Le he denominado los títulos y las palabras que usamos en la educación, en la escuela, son muy importantes. Nunca las dejemos de lado. La palabra nos muestra un mundo, una visión del mundo, y los profesores y profesoras estamos tratando de que nuestros alumnos y nuestros hijos hagan procesos cognitivos de relación y de asignación de significado a su mundo, a su experiencia y a su vivencia. Por eso la palabra, y las palabras sobre todo escritas, siempre serán un motivo de reflexión, de elección, de comunicación y de vivencia. Así que todo lo que van ustedes a observar en esta presentación, pues tiene palabras que su servidor le asigna significado, sentido, y que hoy se los comparto a ustedes para confrontar con el sentido y el significado que ustedes le están dando, para ver si podemos llegar a un acuerdo o a una discrepancia enriquecedora. Le titulo La investigación en general, pero entre comillas hay una investigación articulada y contextualizada a tres cosas muy importantes para su servidor. Uno es el periodo sabático, es un contexto, es un ámbito creado, construido por nosotros, en el cual se esperan ciertas cuestiones que debemos de ofrecer. La formación continua, ¿no? Una opinión que me merece mucho poder llamarles la atención a ustedes. Y la tercera es la profesionalización. Todo en el ámbito de la docencia y del docente. Esta investigación y lo que vamos a decir tiene dos elementos importantes. Reflexionar en torno a esto, que es lo que están haciendo, y pues hasta en el momento que me puedan permitir ustedes, a una asistencia hacia este proceso cognitivo que están desarrollando en pro de dar los resultados esperados. El periodo sabático para esta presentación, para su servidor, es un espacio para la reflexión de la práctica docente, ¿no? Reflexión en el sentido de detenerse, pararse, ¿no? Concentrarse, ¿no? Hacer un alto a esta vorágine de actividades y de acciones y de tareas y de peticiones y quehaceres, que es lo que tenemos nosotros en nuestro día a día en el mundo actual, en la escuela, en el marco educativo, de tal manera que este periodo sabático es una invitación a algo que en este mundo debemos de propiciar mucho a nuestros hijos y nuestros alumnos, que es atención, poner atención, detenerse, concentrarse, pararse, ¿no? Por eso es tan importante para mí saber qué resulta y qué va a resultar de este espacio de detenimiento. En el marco de la formación continua para su servidor, como premisa de que la profesión, o sea, lo que ustedes y yo profesamos, ¿no? Es una actividad que nunca termina, inacabable, ¿verdad? De aprendizaje. Y eso tiene sus implicaciones. Aceptar que nunca se termina implica incertidumbres, implica no seguridad, implica no certeza, implica unas situaciones que en nuestra cultura a veces no está tan aceptada. Vamos a hablar sobre eso. Y la tercera, la profesionalización como principio de que el profesional se autoorganiza en, con y para la realidad. Terminamos nuestra formación teórica, formal, ¿verdad? Ese es un deber ser, pero nos hacemos y somos en la acción de la realidad, ahí donde nos reconstruimos, nos reformulamos y reaprendemos, de tal manera que este es un buen momento para preguntarnos no lo que has leído, ni la teoría que llevas, sino ese confrontarse, a veces es un choque, a veces es un verdadero golpe de lo que uno espera que se dice en la teoría frente a la realidad tan cambiante. Hoy ustedes tienen una enorme posibilidad de contrastar lo que se espera que sea el ideal, el canon que se busca en nuestros escritos, tanto políticos como científicos, frente a lo que han vivido y parece ser que han sobrevivido, porque pues si no han muerto en el intento de llevar a cabo la educación, pues seguramente algo han aprendido y algo se han rehecho, ¿no? Este es un buen momento para repensar eso y no pensar que las cosas se terminan. Como dijo el maestro Gilmar, soy antropólogo social, de tal manera que estoy inclinado, sesgado
a mirar los fenómenos, las realidades y mi experiencia desde una perspectiva bioantropológica. Y, afortunadamente, el contacto que tengo con el pedagogo, la educadora, ¿no?, me permiten un motivo para conectar el ámbito educativo y la práctica docente como un proceso humanizador, ¿no?, como un proceso que inventamos los humanos para hacernos humanos y para atender las condiciones y las implicaciones de ser humano. Y para esto quiero tomar un poco de su atención, ¿no?, abusar de su buena intención para conocer dos que me permiten conectar el trabajo que estamos haciendo. La primera premisa, principio o fundamento del que parto, ¿no?, también invitar a que todos puedan reconocer desde dónde parten, desde qué premisas están hablando, ¿no?, para poder conversar. Y la primera que tengo es que el ser humano, usted y yo, somos posibilidad, ¿no? Esta premisa me conecta muchísimo con el ámbito educativo y pedagógico, y quiero hacer una efeméride porque el 2021 yo festejo, celebro y estaré en todos momentos de este año, cuando esté hablando de educación, recordar los 100 años del natalicio de Paulo Freire. El año pasado cumplimos el 50 años de la aparición de su libro, La pedagogía del oprimido, y que hoy, después de 50 años, después de 100 años de su natalicio, las condiciones y las circunstancias de la educación, de la escuela, en el aula, de lo que se pide y exige a la escuela y al docente, son situaciones bastante críticas, y que este pedagogo importante no solo documentó, diagnosticó, sino también propuso una cuestión. De él yo tomo su principio pedagógico, de los tantos que él tiene, sobre la condición humana del inacabamiento. Somos seres inacabados, somos emergencia en el sentido de posibilidad, ¿no? Esto es un principio muy interesante y muy fuerte, además, porque está en contra de otros principios que establecen que los humanos estamos hechos, determinados, tenemos destino y ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Nuestra condición de contingencia o de inacabamiento es una cuestión que les invito a repensar, y obviamente, como decía Freire, el ser humano que es consciente de sí también es consciente de su inacabamiento, y todo aquel que es consciente de su inacabamiento es educable, está abierto al aprendizaje. Quien piensa que ya acabó, que ya terminó, que ya lo sabe, que ya no hay nada que saber, que ya está acabado, ¿no?, que ya lo logró, esta persona, por supuesto, no estará abierta a aprender y tampoco a reflexionar. Podremos detenernos mucho en eso, pero lo que yo quiero decir es que si uno acepta esta premisa del inacabamiento humano, de nuestra condición prematura, a diferencia de otras especies, en las que su condición biológica, su instinto, les permite resolver su naturaleza y su vida, los humanos no. Y esta condición nos implica a todos ustedes y a mí que vivimos en una eterna incertidumbre, es decir, no sabemos, ¿no? Vivimos en novedades cotidianas que no esperamos, y que, como toda novedad, pues es algo que no sabemos qué hacer, ¿no? Vivimos en una incertidumbre, azar y en probabilidades, posiblemente, ¿no? Mis hijos les educo para algo, pero terminan haciendo otras cosas, ¿no? Ustedes y yo no hemos vivido la situación y condición que estamos ahorita. Como no la hemos vivido, pues no sabemos. Tenemos información, podemos leer, nos han dicho, nos recomiendan, pero la verdad es que uno no sabe, ¿no? Y esta incertidumbre permanente desde que nacemos hasta que nos morimos es una condición que puede, como todo, tener sus posibilidades negativas y sus posibilidades positivas. La importante que hoy quiero dejar aquí, y que me une con todo pedagogo y toda pedagoga, todo educador, es que el educador asume este principio, que no sabemos y que tenemos que aprender. Los seres humanos, como otros sistemas abiertos, al ser conscientes de esta incertidumbre en la que estamos, de este no saber,
de esta ignorancia permanente. Lo que sí tenemos como una condición importante humana es aprender. Todos aprendemos, ¿no? De tal manera que cuando un niño, un hijo, un alumno te diga, te escuche que no aprendes, él te puede decir, bueno, no aprendo lo que tú quieres que aprenda, como tú quieres aprender y de la manera que quieres que aprenda. Pero yo estoy hecho, ahí sí es una cuestión biológica, para aprender. Nadie me enseña a aprender, aprendo, ¿verdad? Y los humanos tenemos además otra posibilidad enorme, no solo aprender, sino transmitir lo que aprendo. Y este vínculo, este bucle de aprender y transmitir es lo que a los seres humanos nos ha dado una capacidad, una posibilidad enorme de dar cuenta de nuestras tribulaciones y crisis, incluso como la que vivimos ahora. En la medida en que dejemos de aprender, creyendo que lo sabemos, y en la medida que lo que aprendas no lo compartas, ese momento es el momento en que pone en crisis no solo a las personas y a los grupos, sino también a nuestra especie. Por eso la educación será siempre un baluarte importante para enfrentar esta condición. El segundo es que usted y yo, ¿no?, a diferencia de otras especies vivas, habitamos mundos interpretados. Es decir, tenemos una cualidad de otorgar y quitar, atribuir o alejar sentidos y significados de todo lo que nos rodea. Nuestras vivencias, nuestra experiencia, lo que debemos de hacer, son creaciones y constructos de nosotros, a través de ficciones, a través de creencias y a través de cosmovisiones, ¿no? Yo le digo a mi hija, oye, esa recámara que tienes es un cochinero. Ella me contesta, no, papá, no es un cochinero, es mi espacio armónico. Son mundos interpretados. Como vivimos una permanente incertidumbre del ser humano, de si se hace o nace, pues obviamente lo que hacemos es estar asignando a todo significado, ¿no? Y esta cuestión de vivir mundos interpretados nos lleva a otra condición importante, que es la relatividad, es la confusión, es el error, la equivocación o la ambigüedad. Siempre entre usted y yo, entre más de dos humanos, siempre aparecerá la ambigüedad y la confusión. Yo creí que pensabas, que decías que me querías. Pues tú pensaste, porque yo no. Y además cambiamos todo el tiempo, ¿no? Decimos una cosa, hacemos otra y pensamos otra al mismo tiempo. Esa es una condición humana, ¿verdad? Y esta ambigüedad de equivocación, que siempre estará presente en nuestra vida humana, se trata y se usa para nuestro beneficio a través del diálogo, de la comunicación. Yo pensaba que tú decías que no. Bueno, pues pregúntame, comunícate, no des por hecho que todos y todas entienden lo mismo que tú. Por ejemplo, como veremos más adelante, la práctica docente no es una sola cosa, no es algo que esté igual para todos, no es algo al que se le atribuya sentido y significado similar, ¿no? Hay sus diferencias, hay su relatividad, hay su confusión, por eso lo tratamos, por eso hablamos, por eso escuchamos, por eso nos comunicamos. Dejemos de dialogar, dejemos de comunicarnos, ¿y qué es lo que va a aparecer? La ambigüedad exacerbada que puede llevarnos a enormes y terribles procesos humanos, ¿no? De tal manera que los dos principios anteriores o premisas de las que partimos, ¿no?, hacen para mí y para un investigador de la educación un momento importante para entender la educación, que es un proceso de aprender todo el tiempo, y cuando es un proceso de aprender es aceptar que no sabemos, que nos equivocamos, ¿no?, que cambiamos de opinión y además caemos en el error, pero a partir de eso todo el tiempo estamos aprendiendo, pero aprendemos hablando, platicando, charlando, conversando y discrepando en el respeto entre todos. Y en el caso que nos ocupa ahora, en el caso en el que están ustedes, afortunadamente ya hay una experiencia, una vivencia, ¿no?, o muchas vivencias de lo que implica llevar a cabo
o a la realidad esta idea educativa a través de su hacer docente de tantos años de servicio y que hoy están desarrollando una reflexión hacia cómo aprender de esta experiencia y cómo compartir esta experiencia de manera escrita. Esa es otra cuestión, ¿no? Importante. Bueno, y de estas dos cuestiones, ¿cuál es el papel de la ciencia en la mejora, ¿no? En la mejora de la práctica docente? Que es básicamente en la que ustedes están metidos. Cuando alguien dice, voy a investigar, voy a hacer una investigación, que quede claro, y este es otro mensaje mío, es una investigación científica, porque podemos hacer investigaciones de otras maneras, como lo que voy a decir, pero en la que estamos usted y yo es la ciencia. Los contenidos que se dan en las escuelas, en todo tipo de nivel formal, es científico, no es otro conocimiento. Por eso ya es momento en ponerle su nombre y su apellido a la investigación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Científica. Y entonces es un buen momento para pensar qué es la ciencia, ¿no? Tendremos otra vez todos significados y sentidos que le atribuimos a esa palabra y a esa actividad. Y la que yo hoy estoy ofreciendo en esta reflexión es que es una actividad humana, inventada por los humanos, es una actividad intencional, premeditada, porque alguien quiere. Es por eso que no podemos todavía las autoridades exigir y obligar a la gente a investigar, porque es una actividad cognitiva personal, intransferible, personal, ¿verdad? Por eso hay que tener otro tipo de elementos para promoverla. Generar conocimiento es una actividad humana inherente a nuestra especie. Todos y todos los que han tenido posibilidades de ver a hijos nacer, niños y niñas, en el preescolar, por eso me encantó estar ahí, es un buen momento para observarnos como humanos desde que nacemos y todas las cualidades y capacidades que tenemos inherentes a nosotros, independientemente de nuestros congéneres o de otras personas alrededor, nosotros ya tenemos cualidades y competencias, ¿no? Que obviamente la escuela y la educación intenta exponenciar, potenciar, llevar a su máxima desarrollo. Una de ellas es generar conocimiento. Los niños y las niñas preguntan, averiguan, buscan. Ante un problema usted y yo buscamos. Si ustedes han estado en una situación crítica, terrible, ¿no? Dentro de, por ejemplo, esta pandemia, nos damos cuenta que no sabemos, pero no nos inmovilizamos ni nos suicidamos muchos. Buscamos, averiguamos, contrastamos, ¿no? Esta es una actividad inherente. Ahora, como los humanos somos prematuros y todo tenemos que aprender, incluso a vivir juntos, entonces el conocimiento y la generación de conocimiento se vuelve algo fundamental, ¿no? Pero hay maneras y formas y vías de obtener conocimiento y es muy preciso distinguirlas. Una de ellas, la que ustedes tienen a su lado izquierdo, los humanos hemos aprendido desde que somos una especie gregaria y cognoscente, que si alteramos nuestros estados de conciencia, podemos llegar a cierto conocimiento, ¿no? A través de psicotrópicos o como ustedes quieran. Bueno, hasta café y chicles, ¿no? Alteramos nuestra conciencia y arribamos al conocimiento. Esta generación de conocimiento no está muy permitida, que digamos, ni tan avalada por la educación formal. La otra, la que está abajo, es otra maravillosa e importante fuente de conocimiento, que tú vivas algo. Si tú viviste algo, experimentaste algo, sentiste algo, imaginaste algo y no moriste, algo aprendiste, algo ya sabes, ¿no? Y todos ustedes y yo sabemos que quien vive más cosas, experimenta más o imagina más, tiene un acceso a conocimiento muy peculiar y lo damos por hecho, ¿no? Nadie puede hoy decir que quien tiene 50 años de servicio o 20 años de servicio no sabe. Sí sabe algo y sabe mucho. Y es una de las cuestiones que me tiene a mí emocionado con este momento en el que ustedes están o con la práctica docente. Es un momento empírico de llevar a la realidad una actividad y aprender de ella, ¿no? Y aprendemos. El asunto está en que la generación de conocimiento empírico se convierte en conocimiento de sentido común.
Y una cualidad que tiene el conocimiento de sentido común, como dice ese cuadro que está abajo a la izquierda, es que es acrítico y es irreflexivo. No es crítico y no es reflexivo. Yo lo sé porque lo viví, pero si hoy alguien me pregunta que lo explicite y que lo muestre, ¿no?, concretamente, pues no lo sé. Le digo a mi abuelita, que sabe hacer unos tamales maravillosos, que nos dé un curso sobre cómo hacer tamales, nos dé una teoría sobre el tamal, nos dé su modelo del tamal a la chonita y que nos los explicite en un modelo gráfico y nos lo explique a los demás y haga su manual y entregue una propuesta de métodos y estrategias para hacer tamal. Mi abuelita, que es una experta en tamal, me dirá, no sé, hijo, yo no puedo hacer eso. Mejor que vengan y les enseño empíricamente. Así aprendí, ¿no? Y ahí queda implícito, ¿verdad? El conocimiento que está a su derecha, el conocimiento científico, como obviamente invito a pensar la ciencia de una perspectiva amplia, humana, es una actividad intencional de saber, ¿no?, intencional y premeditadamente, como su proyecto. Cuando ustedes decidieron hacer un proyecto, intencionalmente dijeron, yo quiero saber esto, yo quiero estudiar esto, yo no sé esto y quiero hoy saberlo, conscientemente, tan consciente que hasta pusieron un proyecto y lo pusieron por escrito. Y de aquí en adelante están vigilando, observando, visualizando cómo es que va desarrollándose esta actividad y si estás obteniendo o no conocimiento y de qué manera. De tal manera que todo el tiempo, ¿no?, estás pensando sobre tu proceso, reflexionando y asumiendo las consecuencias de tus decisiones, ¿no?, de una manera crítica. Por eso, el conocimiento científico es tan importante, porque busca lo que buscamos desde el siglo XIV, ¿no?, generar en las universidades o en los institutos o en las escuelas, o formar fundamentalmente individuos críticos y reflexivos. Sigue siendo, es y será una actividad fundamental que invitamos a traer. Entonces, reflexionar nuestra práctica mía y asumir lo que he hecho y no esconderlo y compartirlo, ese es de una actividad crítica enorme, ¿no? De tal manera que esta es la vía de la investigación científica y en la que ustedes se encuentran. Es maravillosa porque es un momento en el que hay que reflexionar críticamente sobre algo que has vivido, has pensado, has experimentado, incluso en carne propia, ¿no? Eso, lo que tienes en la mesa es una posibilidad enorme de aprender y de comunicar. Una cuestión que nos gusta mucho a las autoridades educativas para generar investigaciones es que se desarrolle todo el tiempo una actividad cognitiva importantísima para educar y para vivir juntos, que es el pensamiento científico. En el sentido de su servidor es que no des por hecho lo que percibes, que lo que percibes, lo que sabes, lo que has demostrado, lo que has constatado, lo que te ha costado hoy sangre, sudor y lágrimas por saber y aprender hoy, ponlo en cuestión, cuestiónalo, no lo des por hecho. Ahí está un asunto tan importante y a veces tan complicado de poder soltar lo que sabemos y ponerlo hoy en cuestionamiento. Lo que percibes, convertirlo en inferencia, en duda, en pregunta, es una de las actividades fundamentales para poder desaprender. Por eso es tan difícil desaprender, porque como ya lo sabes, te ha costado saberlo, no es tan fácil ni es tan agradable para muchas personas cuestionarlo o no darlo por hecho o dudarlo. Pero esta es una necesidad importante para el espíritu crítico, ¿no? Que la percepción que tienes, que lo que sientes, lo que piensas, lo que has vivido, lo que constatas, hoy lo pongas en una inferencia, en un supuesto, en una premisa, en una conjetura. Y entonces no lo des por hecho, solo así puedes impulsar la averiguación. Averiguar es la actividad fundamental de la ciencia, que es investigar. Averiguas y una vez que averigües, quizás algo le pase a esa percepción. Quizás se mueva, quizás se transforme, quizás se constate, y esa es nuestra actividad que esperamos que hagamos como resultado de este ejercicio, ¿no?
Pues estos atributos humanos a la práctica docente, ¿no? Creatividad, adaptabilidad, flexibilidad, aprender, pensar simbólicamente y usar lenguaje, es lo que ustedes tienen hoy como material, ¿no?, de reflexión, y para poder hoy regalarnos en los resultados de su investigación este tipo de enriquecimiento a todos, ¿no? Investigar, este es el siguiente mensaje, ¿no?, antes de pasar después a la plática, es que investigar sigue siendo, para la educación formal, para las escuelas, ¿no?, una actividad completa. Es como el pan integral o las cuestiones multivitamínicas, ¿no?, que ayudan a todo. Investigar es una fórmula, es un ejercicio que nos ayuda a estimular nuestra habilidad cognitiva. Todas las habilidades cognitivas que conocemos los humanos se ven tocadas, estimuladas en una actividad de investigación, ¿no? Esto es fundamental que lo veamos, porque no nada más es buscar, entregar, constatar y entregar un documento. Ahí hay involucradas actividades cognitivas. Creo que la práctica docente, salvo lo que ustedes me comenten, es una actividad que va dirigida a estimular, ¿no?, a tocar la cognición humana, ¿no? Y por eso, tener presente cuáles son las actividades mentales, las operaciones mentales, como está esta enciclopedia que tienen ahí, que les invito a tener, una maravilla. Todas son operaciones mentales que buscamos los profesores de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, a seguir desarrollando, ¿no? Son las mismas, las cuales van cada vez que se estimulan, acrecentando su habilidad, ¿no? Evaluar, comparar, describir, reflexionar, que es la nuestra, observar, todas las tenemos los humanos. La investigación científica las toca y las estimula y obviamente las hace desarrollar de manera explícita, ¿no? Y obviamente la que tenemos como fundamental en un periodo sabático como este, desde mi perspectiva, por supuesto, es un espacio para estar dispuestos a mirar los fundamentos, las premisas, los principios, las teorías desde las cuales nosotros decimos, hacemos, ¿no?, y pensamos lo que decimos, hacemos y pensamos. Hoy es un momento para ver lo que he hecho, lo que he dicho, ¿no?, lo que he pensado, y ponerlo explícitamente a la luz de la crítica y de la reflexión de los colegas, ¿no? Constituye, por supuesto, un ámbito de la conciencia, el darse cuenta, el percibir, ¿no?, el observar detenidamente y, por supuesto, asumir las consecuencias de esto. Eso habla de una persona enormemente responsable. ¿Cómo me gustaría que se investigara reflexivamente lo que, por ejemplo, no nos ha salido bien? Nuestros errores, ¿no?, nuestros fracasos, nuestras faltas de atención, nuestras áreas de oportunidad, para decirlo más adecuadamente político, y aprender de ello y ver cómo esto nos puede llevar a una enorme posibilidad de aprender y de enriquecernos, ¿no? Cada una de estas operaciones mentales que puse anteriormente da origen a los tipos de investigación que tenemos los humanos a nuestra disposición. Por ejemplo, no sé, y ya estaremos conociendo qué investigación ha decidido hacer para su periodo sabático, qué investigación o qué tipo de actividad está desarrollando con este ejercicio. Hay investigaciones de carácter teórico que quizá en la segunda parte de la conferencia el jueves pueda profundizar. Teóricas son investigaciones teóricas, documentales, donde la discusión está en qué es lo que hacemos. Son investigaciones ontológicas que van dirigidas a develar el ser, ¿no?, las cualidades intrínsecas a algo sin ir a la realidad, ¿no? Es un ejercicio eminentemente hermenéutico, reflexivo, de las cuales a veces hay pocas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, hoy me voy a detener para mirar con detenimiento qué es educar. Bueno, pues educar es una palabra común, todo el mundo la escucha y parece ser que todos sabemos de qué trata. Hoy usted va a decir, bueno, voy a tratar de saber qué es eso. Y va a leer, va a documentarse
y se le va a abrir una perspectiva enorme de que educar no es solo una sola cosa, ¿no? Y entonces va a ser un ejercicio profundo de ello. Hay investigaciones de carácter hipotético deductivo, ¿no? Donde usted ya tiene un supuesto, una premisa, una experiencia empírica, y ahora quiere ir a demostrarla, contrastarla, revisarla, valorarla o revisarla a la luz de una realidad concreta. Y puede ser de carácter cuantitativo, donde quiera medir, dimensionar, ¿no? Contar, valorar, determinar, explicar algo, ¿verdad? De manera concreta y objetiva. Eso es un ejercicio muy importante. También hay hipotéticos deductivos donde hay una experiencia empírica de su parte, hay un prejuicio, hay una idea previa, y ahora quiere tratar de ver si es cierto en términos cualitativos. Entonces intentará comprender, entender, interpretar, ¿no? Un fenómeno hecho realidad, tratando fundamentalmente de saber cómo es, ¿no? Ontológicamente, obviamente con un acercamiento a cierta realidad concreta. O un estudio eminentemente cualitativo, de los cuales casi no conocemos, porque entonces ahí no parte de preguntas, no parte de problemas, no parte de marcos teóricos previos, más bien estorban a un estudio eminentemente cualitativo, y entonces espera que el problema aparezca de la realidad, ¿no? Y bueno, tenemos otro tipo de investigación importantes en la educación en la que estamos, que son aquellos que diseñan, ¿no? Diseños de propuestas que son prescriptivas, de intervención, o aplicadas, o tecnológicas, ¿no? Que es muy dada a nuestra actividad docente. Nuestra actividad docente está dirigida a intervenir. No es solo contemplativa, interviene. Interviene a partir de modelos preestablecidos, prescriptivos, ¿no? Programas, modelos, diseños, estrategias, planes y demás, y que además vamos a llevarlos a la realidad con la intención de transformar la realidad, cambiar la realidad. Eso hacemos todos los días, ¿no? Todas estas investigaciones que están a la izquierda, las hacemos todos los días en nuestro sentido común, en la práctica educativa. No hay profesor que no intervenga en su práctica educativa aplicando todo este tipo de investigaciones. Se pone a leer, conoce conceptos, identifica categorías, establece teorías, ¿no? Al mismo tiempo trata de medir, dimensionar, ver cantidades, ver recurrencias, generalidades, pero al mismo tiempo identifica casos particulares, sui generis, específicos, que va a tratar de comprender. Al mismo tiempo salen cosas que no esperaba, ¿no? Inciertas, ¿no? Y en su práctica docente, y que trata de entender y de comprender independientemente de cualquier marco teórico. Y por supuesto está dirigido a crear, ¿no? A intervenir, a transformar, a construir, ¿no? A aplicar algo con ciertos fines. De tal manera que, pues en la vida diaria, yo entrevisto y trabajo y comparto y platico con un profesor que ha llevado a la práctica su actividad docente y ha hecho todo esto que está a su izquierda. Todo lo ha hecho. La diferencia, como mi abuelita de los tamales, es que no ha sido crítica y reflexiva, ¿no? Y que, como me encontré a una profesora en el sur de Tejupilco, que fue muy buena maestra durante 40 años, enseñando a leer a los niños en condiciones de pobreza, y antes de morir le preguntábamos, bueno, ¿y cómo le ha hecho? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su receta? ¿Cuál es su modelo? ¿Cómo se llama esa práctica a la profesora Chonita, tan reconocida por sus alumnos como por sus colegas y como los padres de familia y la sociedad? La respuesta de la profesora es, no sé, yo no llevo nada, es más, hasta soy mal evaluada, ¿no? Y murió. Y ese conocimiento, esa fórmula, esa tecnología, esa aplicación, se la llevó a la tumba, ¿no? No se escribió, ¿no? El acto más reflexivo que tenemos los humanos es escribir, es redactar, poner nuestro pensamiento ahí donde está, lo estamos viendo esa diapositiva, es una manera en que yo estoy pensando. Yo ahorita lo estoy leyendo y me estoy viendo y estoy reflexionando y acepto lo que está y no está adecuado según yo.
Bueno, cada tipo de investigación tiene su problema, plantea una pregunta, sugiere una hipótesis o supuesto, tiene objetivos, métodos, técnicas, instrumentos, estrategias, etapas y resultados. Yo no conozco las de ustedes, ¿no? A mí me gustaría mucho conocerlas y saber, bueno, cómo es que se está llevando a cabo a medio camino, ¿no? Y obviamente si hay dudas y preguntas al respecto. Quizá podamos expandirlo en la segunda parte de nuestra charla. Bueno, para su servidor, no sé si para ustedes, la posibilidad de investigar es sobre este objeto de estudio de la pedagogía, del educador y demás, que es la práctica docente, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿Para qué es? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Para quién es? La práctica docente son preguntas fundamentales, ¿no? A lo mejor las tienen explícitas o implícitas, pero podemos plantearla en el pasado. ¿Cómo ha sido la práctica docente? ¿Por qué ha sido así y no ha sido de otra forma? ¿No? ¿Dónde ha sido la práctica docente? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Para quién ha sido? Es un asunto de pasado, pretérito, ¿no? Pero también la podemos llevar a la realidad sincrónica de nuestro momento. ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Por qué está haciendo así? ¿Dónde está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y lo más interesante, importantísimo para la educación, es hacia futuro. No sé qué opinión tienen, pero la práctica docente que está llevando a cabo una idea educativa, seguramente es un trabajo humano maravilloso y noble porque piensa hacia futuro, hacia adelante. Yo les invito a pensar qué tanto nuestra educación trabaja hacia el futuro y qué implica que solo trabaje hacia el pasado, ¿no? O hacia lo que hoy lo tenemos enfrente. Estamos formando a nuestros alumnos para poder habilitarse en 20 años, y en 20 años, ¿qué necesitará? En 20 años, ¿cómo debe de ser la práctica docente? En 50 años, ¿la práctica docente debería de ser así? Entonces son temas fundamentales para problematizar, ¿no? Y sobre esta, por supuesto ustedes lo conocen muy bien, hay ya manuales, ¿no? Hay fórmulas para desarrollar la investigación que ustedes más o menos conocen. Esto es con un fin pedagógico, de transmisión y de comprensión. Aunque sabemos, y ustedes a 6 meses de su investigación sabrán, que esta investigación no necesariamente es así, ¿no? La investigación implica un asunto más complejo, ¿no? Podemos entrar por varias vías, plantear una pregunta, averiguar, darnos cuenta que la pregunta no era y entonces cambiarla. Ustedes han tenido la flexibilidad para lo que han descubierto, incorporarlo a su proyecto, o lo que plantearon lo van a cumplir a fortiori, ¿no? Y si la realidad no es como yo pensaba, pues peor para la realidad. Ese es el atajo más triste y dogmático que esperamos que no caigamos en ello, ¿no? Investigar la educación, pues, es una oportunidad que nos damos para mirarnos, reconocernos, aceptarnos, responsabilizarnos de nuestra práctica docente. Si usted piensa que va a hacer su investigación para descubrir, para cambiar al mundo, para aportar conocimiento científico al mundo y demás, eso es muy bueno, es muy noble y a veces no es tan viable porque tenemos poco tiempo para hacerlo y lo que nos queda es usar este ejercicio para poder reconocer lo que hemos hecho, identificarlo, ponerlo y poder aprender y mejorarlo, ¿no? Una recomendación para este trabajo que estamos haciendo es que nos hemos dado cuenta que el profesor y la profesora hace una investigación sobre su práctica docente, la escuela, la educación. El ámbito educativo es, pues, para el investigador o la investigadora, un ámbito familiar, conocido, ordinario, cotidiano. Y el peligro que puede llevar, peligro entre comillas, el riesgo entre comillas, es que no vea lo importante y trascendente que es lo de todos los días, ¿no? ¿Qué va a investigar? Pues el aula. ¿Y ya conoce el aula? Pues sí la conozco, ya la entiendo. No le encuentro nada de chiste, me aburre. ¿Se acuerdan los que estudiaron la normal o estudiaron la normal cuando los mandaban a observar la práctica docente? ¿No? Pues entraban al aula y pues veían. Como es tan familiar, ¿no? Tan cotidiano, tan cercano a nosotros, pues dejamos de ver lo extraordinario, lo trascendente, ¿no?
porque pues nos parece todo normal, ¿no? Y llegábamos con nuestro profesor y le decíamos, nos preguntaba el profesor que nos asesoraba, ¿qué descubriste? Pues nada, ¿no? ¿Cómo no? Pues hay que ir a descubrir cosas. El problema es que luego lo descubrimos en los errores, ¿no? En las fallas. Por eso la investigación educativa no es tan bien recibida por el profesor frente a grupo, porque ha tenido un vicio de que el investigador va a ir a evaluar, calificar, ¿no? Va a ir a explicar desde el punto de vista del investigador y no desde el profesor. Y no hay mucha confianza, es muy susceptible, es muy suspicaz el profesor al asociar investigación educativa, investigador educativo, me viene a evaluar, me viene a calificar, me viene a examinar. Y obviamente, como es de su punto de vista, pues no voy a pasar. Entonces no me da confianza, ¿no? Bueno, ese vicio podemos hoy superarlo cuando reflexionemos críticamente sobre lo que hacemos. Una vía, una fórmula que sugiero hoy como un último de los mensajes de este día es que hagamos una operación mental importantísima, ¿no? Que incluso es importante para pedirle a nuestros alumnos y a nuestros hijos para que valoren lo que tienen, ¿no? Y es que desfamiliaricen. Hacer extraordinario lo ordinario, lo de todos los días, es una vía para descubrir, para dar novedad, ¿no? Si tú quieres que tu hijo valore lo que le das, bueno, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? ¿Cómo algo tan familiar lo va a hacer extraordinario? ¿No? ¿Cómo la práctica docente que haces todos los días, hasta con los ojos cerrados, y eres muy bueno en hacerlo, cómo hoy le vas a ver cosas diferentes, extraordinarias, ¿no? Esto nos lleva, pues, a quitarle lo trivial a las cosas, ¿no? ¿Cómo le quitamos lo trivial? La simplicidad es complejizándolo. Si ustedes han escuchado a alguien que dice que cualquiera puede dar clase, que la actividad docente es cualquier cosa, esa persona que lo dice, ¿no?, ha simplificado enormemente la actividad de tal manera que la ha hecho nada, ¿no? Y simplificar en exceso es algo terrible, porque esconde lo noble, lo importante y lo trascendente de lo que hacemos. Entonces, investigar nuestra práctica de esta manera también implica desfamiliarizarla, destrivializarla, para abrir entonces la complejidad que tiene y decirle a aquel que no la conoce o la denosta o la simplifica que no es cualquier cosa, ¿no? Que es algo trascendente, complejo, multicausal y que debe de tener, obviamente, mayor honorabilidad, más respeto, ¿no? Hacerle justicia y darle la dignidad que merece la práctica docente. ¿Cómo lo hacemos? Complejizándola, desfamiliarizándola, ¿no? Y creo que si nos regalan ustedes en su reporte de investigación sobre lo que están haciendo, cómo ha sido y cómo es esto en los casos particulares que han vivido, yo creo que nos dan una excelente lección cuando nos digan casos críticos, ¿no?, situaciones realmente inesperadas que han vivido los docentes, ¿no? Y esto es todos los días, ¿no? La investigación científica y tecnológica implica de por sí un conflicto cognitivo, más aún cuando se trata de objetos o fenómenos complejos. Para su servidor, la práctica docente es un sistema complejo adaptativo que tiene cualidades como las que están ahí abajo. Es incierta, es emergente, yo programo mi clase y ¿qué creen? Me salen cosas que no esperaba, ¿no? Yo coincido y planifico mi clase, mi práctica, pero siempre hay elementos emergentes que no se esperan y que obviamente algo emergente pone en crisis algo. Además, trato con diversidad. ¿Qué más quisiera alguien que sea homogéneo? Por eso los ingenieros que tratan artefactos artificiales o máquinas están felices porque tratan cosas simples, ¿no? Nosotros tratamos con sistemas abiertos como el cerebro, como el sistema inmunológico, la persona, la personalidad, la psique, etcétera, que siempre es diverso, ¿no? Todo está conectado, hay contradicciones, hay paradojas, ¿no? Hay flexibilidad enorme, no es rígido, es multireferencial. Dinámico quiere decir que está transformándose todo el tiempo, ¿no? Adaptativo implica que aprende y se reorganiza, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que para sus servidores eso, por eso, a 6 meses de iniciar una investigación sobre estas cuestiones educativas, seguramente
Debe de haber más dudas, más preguntas, más sorpresas, más desengaños, más confusiones, más descubrimientos, novedades, crisis. Eso que está ahí, en ese globo, es la materia prima que nos permite la interlocución. Es decir, venir a platicar, venir a comentar. Si todo está bien, si no hay ningún problema, pues no hay nada de qué platicar, pues felicidades, ¿no? Pero la ciencia está convocando a la academia, o sea, grupo de personas, ¿verdad?, reunidas, pues para compartir estas cuestiones. Se han dado cuenta que a veces nuestras reuniones formales se tornan medio aburridas o sin ningún tipo de descubrimiento porque no se pone sobre la mesa nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros fallos, nuestros errores, lo que esperábamos y no, nuestras desilusiones. Todo está bien, y si todo está bien, no hay motivo para esa palabra que está ahí abajo que se llama interlocución, ¿no? Una invitación a dialogar y a conversar. ¿Y de qué vamos a dialogar y a conversar? ¿No? Y eso es lo que les pido, que podamos abrir ahorita un espacio de interlocución, toda vez que seguramente ya tienen muy buen material de decepción a partir de las expectativas que se hicieron en un proyecto y su puesta en marcha y su trabajo que se espera que descubran algo, ¿no? Si usted planteó verdaderamente algo como proyecto de investigación que no conoce, por lo tanto, entonces hay muchas dudas, ¿no? Muy bien, yo voy a terminar esta presentación, ¿verdad? Voy a dejar de compartir la pantalla.